En el arranque del programa les prometíamos asado, pero lamentablemente no lo vamos a comer, sino que vamos a hablar del asado, como una comida tan típica, tan cara a todos los argentinos y a los cordobeses, y la relación que hay entre el asado, los precios y el principal problema económico que tenemos, que es la inflación. Nuestro parrillero invitado especialista que nos va a contar qué está pasando con la parrilla de los cordobeses es Alejandro Rollán. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Hola, Flor. Editor de Negocios y Agro de La Voz. Bueno, y habitualmente seguís todo el tema agro, dentro de eso, la evolución de los precios, de los distintos tipos de carne, digamos, conoces mucho, tenés mucho background en ese tema. ¿Qué está pasando con la parrilla? Aparte, ¿por qué es importante también ver la parrilla, no? Estos consumos, estamos hablando de consumos que están en el corazón de la cultura de los argentinos. Sí, es así, Flor, como vos decías, si hay un país donde se come carne es la Argentina. En los últimos 50 años el consumo por habitante siempre ha superado los 100 kilos y en los últimos 20 la transformación justamente de la parrilla se ha modificado. Entonces les propongo una breve... Se hacía rogar, ¿viste? Como en la realidad se hacía rogar también. Una breve recorrida cronológica por cómo fue transformándose esta parrilla. Acá tenemos el primer año del siglo actual, el año 2000, donde el 66% de la parrilla de los argentinos estaba constituida por la carne vacuna. Que esto es el sinónimo del asado para nosotros, ¿no? La vaca. Exactamente, claro. Sí. El 26% era carne de pollo y el 8% era carne de cerdo, para conformar una canasta por habitante y por año de alrededor de 101 kilos de proteína vacuna justamente ingerido por los argentinos. Si nos acercamos al año 2018, ahí vemos un punto de inflexión en lo que es esta parrilla virtual. ¿Qué empezó a pasar acá? La carne empezó a perder peso, por así decirlo, dentro de la parrilla, llegó al 50% dentro de esta composición del 100%, el pollo alcanzó el 37% y el cerdo llegó al 13%. Acá, en estos momentos, justamente en este año, se consumían 110 kilos por habitante por año de carne, en total, entre las tres. Mira. Y ahora nos acercamos al momento actual, que estos son datos de... hoy? Claro. Exactamente, son datos de mayo de este año, donde vemos que ya la carne vacuna ha perdido la mayoría, con el 41%, el pollo, hoy es la carne, la proteína animal más consumida en el país, con el 42%, y el cerdo subió al 17%. Si comparamos ahora lo que fue el comienzo del siglo con este año, vemos que el cerdo fue la proteína que más creció, el doble en la cantidad de kilos consumidos por habitante. Esto es un proceso de precios, Ale, ¿no? Porque vos decías al inicio, los kilos que consumimos los argentinos, somos los que comemos más carne del mundo, sí, de todo tipo de carne, los más comedores de carne del mundo. Sumadas las tres, no hay otro país en el mundo que consuma tantos kilos. Es más, los que vienen por debajo están por debajo de los 90 kilos. Entonces, y si estamos hablando de que Argentina tiene 3 cifras, lidera el ranking con holgura. O sea que eso es precio. ¿Qué pasa? Es básicamente precio y pérdida de poder adquisitivo por parte de la población. Más allá del veganismo, de las culturas más vegetarianas y de los flexitarios, que son ahora esas personas que están intentando comer menos carne, pero le sigue todavía traccionando la carne, vemos que es básicamente pérdida de poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta que con el valor de 1 kilo de asado en el año 2000 comprábamos 1,5 kilos de pollo, ahora con 1 kilo de asado, el valor justamente de ese corte, estamos comprando 3,600 gramos de pollo. Claro, o sea, pues, el pollo proporcionalmente es mucho más barato que la vaca, o al revés, o la vaca se fue a las nubes. Exactamente. Entonces lo dejó mucho más accesible el precio del pollo. Y además también la carne de vacuna justamente ha sido un producto muy observado por los gobiernos, entonces se ha generado ahí un desincentivo a producirla, entonces la oferta no siempre ha sido constante y eso ha llevado a que tenga estos altibajos en cuanto al consumo. Pero con el cerdo, la proporción de la carne vacuna también es más notable, porque a principios de siglo justamente, por el valor de cada kilo de carne vacuna representaban 600 gramos de carne de cerdo y ahora justamente con el valor de 1 kilo de asado se pueden comprar 1,5 kilos de cerdo. Es básicamente pérdida de poder adquisitivo lo que ha hecho que la carne vacuna se retrotraiga en las preferencias del consumo de los argentinos. Y vos hacías un comentario fuera de cámara muy interesante respecto de que a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, la gente, ¿no? El argentino sigue aferrado dentro de lo que puede a comer asado. Exactamente, Florencia, hay algunas encuestas de consumo que dicen que si bien está perdiendo peso,
el protagonismo de la carne vacuna dentro de lo que son las preferencias de consumo se va a mantener entre 46 y 47 kilos. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta está dispuesta, mejor dicho, a reasignar por ahí gastos que antes destinaba a otros consumos, justamente para destinarlos a la carne vacuna. Bien, por lo menos cada tanto, un domingo, el asado no se resigna. Son mejores los asados en la parrilla que estos virtuales, pero bueno, para explicar sirve el Yo soy caso. barata, a mí me gusta más el cerdo que la carne de vaca. Bueno, muchísimas gracias, Ale. A vos, Florencia. Muy interesante.